Brown, esto es Soul Power. Actualizamos datos del tiempo. 23 grados 6 la temperatura, por eso esperan 24 grados. Creo que hermoso el día de hoy, ¿eh? Vamos a superar. Mañana el mediodía. Sigue la polémica en torno a la estatua de Cristóbal Colón. Bueno, finalmente decidieron removerla. Y esto mantiene una situación de tirantes entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las estatuas no se tiran abajo, las estatuas se cuidan, se restauran y se trasladan hacia otros predios porque creemos... ¿Por qué no se ponen juntos en el mismo lugar? Esta estatua tiene un valor de obra de arte y además tiene un valor de profunda significación para la comunidad donante. Es la reivindicación de los patriotas, de los próceres. Mi primer acercamiento a todo este nuevo mundo fue la estatua de Colón. Pero al llegar a destino, según indicaba Google Maps, me encontré con una escultura destripada en varios bloques de mármol desparramados por toda la superficie de la plaza, cual campo de batalla. La vida es más importante de lo que parece y es más justa también de lo que parece. Yo siempre, una vez hace poco me empecé a preguntar ¿por qué América no se llamaba Colombia? ¿No? ¿Por qué no tenemos el nombre de Colón en América? ¿Viste? La encontré, la explicación. Stefan Zweig fue el que me la dio más clara, que leyendo el libro de él sobre Colón, dice, bueno, que el problema fue que Colón siempre creyó que estaba en otro lugar. O sea, siempre creyó que estaba en Asia. No solo lo creyó, lo defendió como negocio, porque él tenía que justificarse habiendo llegado a Asia. Y hubo un tipo que la vio más clara, que era menor navegante, menor empresario, tenía menos, creo, capacidades en todo, que fue Américo Vespucio. Pero Américo Vespucio la vio, la cosa, y escribió, viste, una cosa que creo que era de 30 páginas, donde empezó a hablar del Nuevo Mundo. Y al haber interpretado bien, o haberse ubicado bien, le hizo perder el continente a Colón y ganárselo él. Lleva el nombre porque fue el que la vio. O sea que vislumbrar las cosas tiene un valor más grande que hacerlas muchas veces. Yo creo que si uno, por ejemplo, quitara algunos monumentos emblemáticos de Buenos Aires o de otras ciudades del país, de golpe uno va y saca el monumento de los españoles en la Avenida Libertador, la enorme mayoría de la gente se molestaría muchísimo, ¿no? Justamente Buenos Aires tiene un carácter, unas cosas más interesantes que tiene a nivel urbanístico, me parece que tiene esa combinación de parque, plaza, monumento, avenida, espacios amplios, algunas construcciones bastante impactantes que le han dado cierto carácter, sobre todo a ciertos lugares de la ciudad, que es bueno conservar, ¿no? Porque es patrimonio y eso en ese sentido yo lo mantendría, ¿no? Esta relación que tienen las esculturas y los monumentos con el poder es una relación muy especial, que muchas veces, o por revisionismo histórico, se deciden tratar de hacer invisible una figura histórica y reemplazarla por otra. Lo hicimos en la época de Perón, cuando la Revolución Libertadora destruyó todas las esculturas de Evita y de Perón. No solo eso, dinamitó lo que era la residencia presidencial. Sin embargo, no logró volver invisibles a estas dos personalidades de la historia argentina. Lo mismo se hizo con Rosas. Es decir, que por más que el poder político trate de borrar una imagen de la historia y destruya ese monumento o esa casa pensando que son la persona en sí, no lo logran. En mi reflexión personal, yo pienso que los monumentos no se deben trasladar ni cambiarse de lugar, porque inicialmente genera una idea colectiva, es decir, colectivamente todos identificamos el monumento de determinado lugar.
En el caso concreto de Colón, ahí se ve claro también que las esculturas, ese tipo de monumentos, que no son esculturas, pero en el caso de Colón yo sí lo reivindico como una escultura, pero por otra razón, son como meadas de perro, ¿sí? Marcar territorio, es un lenguaje espacial. Entonces vemos que los ingleses nos regalan la Torre de los Ingleses. Yo diría que nos están diciendo cuál es la hora, ¿viste? Bueno, los españoles, un monumento, uno de los más lindos, creo. Los alemanes nos regalan una plaza. O sea, en algún lugar todos querían dejar un mojón. En algún lugar ese mojón, ¿viste? Es una estela. Un obelisco es una estela, ¿no? O sea, es dejar algo, es una sociedad que deja algo. La estela es algo hermoso porque no ves lo que lo produce y ves el efecto, ¿no? Entonces vos de un barco ves, no estás viendo la nave, estás viendo lo que ya pasó. La simbología que tiene Colón para nosotros lo creemos un científico del Renacimiento. En virtud de eso es que la colectividad en general nunca, cuando celebrábamos el 12 de octubre, celebrábamos el descubrimiento de América. Él desarrolló un método científico, lo ofreció a distintos gobiernos y bueno, el gobierno español fue el que financió magramente una campaña donde él pudo demostrar su teoría. Por eso hacemos la diferencia de otros historiadores que han aparecido en este momento que plantean como una figura conquistadora. La realidad es que él quiso demostrar que el mundo era redondo y valoramos ese descubrimiento científico, la tesis del renacentista Cristóbal Colón. No es recomendable mover una escultura porque de alguna manera se la traslada a otro sitio y debe iniciar una nueva historia. Y la historia, porque es importante para nosotros, es importante porque de alguna manera somos nosotros mismos y debemos aprender lo que la historia nos muestra. Miraba y volví a mirar esas postales que ya eran parte de mi patrimonio personal. Sentía que escondían algo, quería descubrir su lógica, entender el destino secreto que las gobernaba. Me hubiera gustado que estuvieran numeradas al igual que las piezas de mármol de Colón, pero no tuve tal suerte. Esa conquista se perdía en un horizonte difuso. ¿Por qué se diferencia un monumento de una escultura? Que la escultura está hablando de cosas mucho más importantes y más trascendentes que un monumento. ¿Por qué yo digo que la escultura, el monumento de Colón se transforma en una escultura? Por algo curiosísimo que sucede, que es que lo ponen de espaldas a la Casa de Gobierno y de espaldas al país. Y si vos pensás que hay como un lenguaje espacial, ¿no? Está la avenida más grande, ¿no? La avenida Rivadavia, más larga, no sé, del planeta, y se va creando un eje en la ciudad, que bueno, para mí arranca con una escultura maravillosa, que es la de Irurtia, que está en Plaza 11, que como está todo desacreditado, no se la ve, pero es una escultura maravillosa. Es un monumento escultura realmente. De ahí, después, si querés, seguís avanzando, llegás al Congreso, que es otro monumento, ¿viste? Seguís avanzando, encontrás la de Rodin, el pensador, que está en la plaza, la copia. Seguís avanzando, encontrás la Plaza de Mayo, con las distintas esculturas que hay, la Casa de Gobierno, y se remata con lo de Colón. O sea, ahí hay un lenguaje. Se está diciendo algo en el lenguaje del espacio. Entonces, cuando se lo coloca, y que originalmente no se lo iba a colocar ahí, pero por presiones políticas se lo logra poner ahí, se está poniendo un pie en la puerta. Eso es lenguaje de monumento. Pero, al ponerlo de espaldas, adquiere una entidad que es importantísima para mí. Porque supuestamente dicen que estaba recibiendo a los italianos que llegaban, porque el puerto se lo veía desde ahí. No lo creo.
esa mala predisposición política de imponer ese monumento, tuvo ese gesto brutal de ponerlo de espaldas al país. Ahora, vos fíjate que en ese momento están reproduciendo como una metástasis, que es la metástasis de Colón. O sea, de nuevo Colón está negando dónde está. Está el tomo donde se generaron los debates y los aportes de cada uno de los conciudadanos italianos que colaboraron para que el monumento fuera desarrollado por Arnaldo Socchi, un artista florentino. El monumento es de mármol de Carrara, vino traído en un barco, y la mirada de Colón, al igual de la que figura en Barcelona, está señalando el río en este caso y el mar en el caso de Barcelona como una bienvenida a los inmigrantes. Este fue de alguna forma el emplazamiento, porque de ninguna forma, como ahora quiere plantearse, una falta de respeto a la autoridad nacional al estar de espalda. No, de ninguna forma. A Colón me lo enseñaron como una persona a la que había que agradecerle que tuviéramos lengua, que tuviéramos ropa, que tuviéramos religión, ¿no? Y durante varios años pensé que era, bueno, si no hubiera venido a descubrirnos, no seríamos absolutamente nada, viviríamos en, no sé, en las cavernas, no sé. Y después, cuando es uno más grande, empieza a entender que, bueno, vivimos en un país en donde se hablan entre 14 y 20 lenguas. Todavía el 61% de la población argentina tiene algún vínculo genético con algún pueblo originario. En Argentina somos 40 naciones adentro de un país. O sea, si somos 40 naciones adentro de un país, porque tenemos toda esa diversidad de culturas. Y esas culturas tienen sus propias filosofías, sus propias religiones. Y entonces empiezo a entender que mi cultura era mucho más amplia de lo que me habían dicho, ¿no? Y yo durante tanto tiempo consideré que éramos una especie de sucursal de Europa, y ahora me estoy enterando de todo lo que no pudimos ser, ¿no? Sin nuestras lenguas naturales, sin nuestras propias culturas, sin todo lo que se interrumpió a partir de la conquista, de esa conquista de la llegada de los navegantes desde Europa. Cuando se pone algo, se pone en un lugar por algo. Después, a 100 años queremos verlo, echás por tierra todo lo que pasó. Acá llegaron los italianos, por ejemplo, en 1900, 1870 y pico. Y los italianos eran todo tipo de campo, todo tipo brutos, pero de verdad. No podían cerrar las manos de la cantidad de callos que tenían. ¿Y qué es lo primero que hacían en el lugar donde iban? ¿Qué es lo primero que hacían? A ver, la Sociedad Italiana de Beneficencia, la Unión de Benevolencia. Y lo primero que hacía esa puta Sociedad de Beneficencia, de Benevolencia, era un teatro de la ópera. Lo primero que hacían. Algunos con palcos de hasta 3 y gallinero y todo. Pero a lo que sí notamos acá, para aquellos que nos dedicamos a estos temas, es darnos cuenta de que aquellos que tienen que cuidar las esculturas y los monumentos nacionales no lo hacen. Lo podemos ver en un montón de ejemplos. Aquella escultura conocida como el Tótem Canadiense, una obra que fue donada en la década del 60 para ser emplazada en la plaza homónima del barrio de Retiro, tuvo un destino tristísimo, porque durante todo este tiempo nadie le dio el mantenimiento que correspondía. Aquellos que tienen la obligación de cuidarla tuvieron la mala decisión de sacarla del emplazamiento, talándola literalmente, en distintas partes. Porque bueno, supuestamente, y al dicho popular, porque no entraba dentro del camión. Bueno, yo creo que los monumentos
no deben ser reemplazados, sobre todo en el espacio público, porque los monumentos generalmente como íconos urbanos y realmente una simbología importante. Nosotros no creemos que la historia sea una moda, donde hoy tengo a una mannequin y mañana tengo a otra. Yo creo que la historia hace un acervo cultural y está circunstanciada por los momentos históricos. Y en ese aspecto no debe modificarse. Así que a lo largo de nuestra historia hemos de alguna manera cometido todos esos errores históricos de tratar de volver invisible a una persona, como el caso que está sucediendo con Cristóbal Colón. Pero todos nosotros consideramos que pueden convivir en el mismo espacio. ¿Por qué no poner en la misma plaza Colón y Juan Azurduy? ¿Para qué? Para que después las generaciones venideras se pregunten quiénes son, por qué están juntos, por qué están enfrentados. No tratar de desplazar a uno y reemplazarlo por el otro. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho de este enfrentamiento histórico, político, que es que el Memorial de Malvinas se construyó frente a la Torre de los Ingleses. Después de la Guerra de Malvinas, la torre sufrió una bomba que destruyó parte del reloj, el monumento a George Canning se arrastró, se lo tiró al río, se lo logró recuperar, la torre también se volvió a recuperar. Y hoy, que ya un poco nuestros ánimos nunca olvidamos, o sea, la historia no nos permite olvidar, no es cuestión de olvidar, pero que hoy los ánimos están más calmos, dialogan la Torre de los Ingleses con el Memorial de Malvinas y pasarán muchos más años para concluir quién tuvo la razón o quién de alguna manera definió la historia o la balanza de la historia hacia un sector o hacia el otro. Recordemos a esos hombres que dieron su vida y otros que siguieron luchando, que lo dieron todo, que vieron morir a sus compañeros. Por eso lucharon nuestros héroes y por eso tenemos que luchar nosotros. Muchas gracias a todos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La 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 la. ¿Cómo hacemos para dejarles los mejores ejemplos que se pueda, ¿no? a nuestros hijos, a nuestros nietos? Si tenemos pedestalizadas figuras de asesinos y de personas que lo que hicieron es alimentar al propio Estado, ¿no? al pueblo, ¿no? Entonces debe venir un debate sin estas dicotomías, estas peleas a veces radicalizadas o pasionales entre conservadores y progresistas. Y me parece que lo que deberíamos hacer es un encuentro y una forma de discusión en donde pensemos que no hay que faltarle el respeto a nadie, sacando monumentos o intentando destruirlos, sino cómo hacemos para generar ejercicios de reparación de la memoria con el mayor de los respetos, sí pensando en trasladar monumentos para que los resignifiquemos. Muchos sufren de angustia y de parálisis frente a la página en blanco.
Mi forma de tratar de entender esto era todo lo contrario. Era expandirme lo más posible, invadirlo todo.